Los depósitos votivos felinos de Bubastis y la documentación de Maspero. 1. Bubastis, la antigua Pi Bestet y actual Tel Basta en el delta oriental del Nilo, fue durante más de un milenio el principal centro de veneración de la diosa Bastet, la divinidad felina que presidía la protección doméstica, la fertilidad y la alegría. Heródoto, al visitar el lugar en el siglo V a.C., describió el gran templo de granito rojo como uno de los más bellos de Egipto, rodeado de canales, arboledas sagradas y una imponente riqueza arquitectónica. Los testimonios materiales acumulados en el lugar a lo largo de los siglos, sacados a la luz de manera sistemática a partir de la segunda mitad del siglo XIX, confirman y superan aquella descripción literaria. Gastón Maspero, en calidad de director del Servicio de Antigüedades de Egipto, supervisó o documentó directamente numerosas campañas de excavación llevadas a cabo en el área del templo de Tel Basta. Entre ellas destacan las excavaciones de Eduard Nabil en los años 80 del siglo XIX, y posteriormente las operaciones de urgencia iniciadas a partir de 1906 bajo la dirección del inspector Edgar, cuyos resultados se publicaron en el artículo El tesoro de Tel Basta, aparecido en la revista Musée Égyptien. En ambos contextos afloraron depósitos votivos de excepcional densidad, caracterizados por la presencia de miles de piezas con forma de gato entero o de sola cabeza felina, una cantidad que Maspero no trata como figura retórica, sino como dato documental que analiza de manera crítica. 2. El punto de referencia principal en la literatura científica es la gran excavación de 1878, a la que Maspero dedica atención analítica en el volumen Arte en Egipto, publicado dentro de la serie internacional Ars Una en 1911. El pasaje en cuestión se sitúa en la sección dedicada a las artes menores del período saíta y de la época grecorromana, y constituye uno de los testimonios más precisos sobre el fenómeno de los depósitos votivos felinos. Maspero escribe que entre los miles de piezas, ya fueran gatos enteros o cabezas de gato, extraídas en 1878 de la Fabisa de Bubastis, muy pocas eran malas o siquiera mediocres, y que ningún pueblo demostró jamás mayor habilidad para capturar la gracia ondulante de la bestia, la blandura engañosa de sus actitudes y la expresión de su rostro, a veces soñadora, a veces indócil. El año 1878 coincide con las operaciones sistemáticas llevadas a cabo en Tel Basta en el marco de las primeras grandes campañas de excavación del Servicio de Antigüedades. El término Fabisa, que Maspero emplea en sentido técnico preciso, designa los acumulados intencionales en los que los sacerdotes enterraban periódicamente los exvotos retirados de los altares para dejar espacio a nuevas ofrendas. La práctica creaba capas compactas de material votivo que, una vez selladas en el suelo del recinto sagrado, se conservaban en condiciones extraordinarias. 3. Los objetos hallados en la Fabisa se articulan en dos grandes categorías que Maspero distingue de manera explícita: los gatos enteros y las solas cabezas felinas. Esta distinción tipológica corresponde a funciones devocionales distintas. Los gatos enteros en bronce son figurillas votivas de figura completa, destinadas a ser depositadas en el área sagrada como ofrenda personal a la diosa. Se trata en su mayor parte de representaciones del animal sentado en postura erguida, la posición canónica de Bastet, con variantes estilísticas que Maspero vincula a distintas tradiciones de taller. La calidad de estas piezas es considerada por Maspero notablemente alta en conjunto. Sobre la gran masa del material extraído en 1878, observa que poquísimos ejemplares resultan deficientes o mediocres,
lo que convierte el depósito de Bubastis en un testimonio excepcional de la capacidad de los artesanos egipcios para capturar la morfología y el carácter del animal. Las cabezas felinas huecas en bronce cumplían en cambio una función más específicamente funeraria. Servían de máscaras o coronamientos para los contenedores de madera y para los envoltorios exteriores de vendajes que encerraban las momias de gato, depositadas a miles en las catacumbas y los pozos sagrados adyacentes al templo. La cabeza de bronce aplicada en la cima de la momia confería al animal difunto una presencia iconográfica divina, transformándolo visualmente en una imagen de la propia diosa. Junto a estos bronces, los depósitos contenían también amuletos y elementos de collar en fayenza egipcia, es decir, en pasta silicea vitrificada, pequeñas cabezas de gato o de leona provistas de un anillo de suspensión, ofrecidas por los peregrinos como exvotos para obtener la protección de Bastet. 4. Uno de los aspectos más originales del análisis de Maspero concierne a la variabilidad estilística interna del depósito. Observa que entre los bronces extraídos de la Fabisa conviven piezas de calidad y estilo muy distintos, algunas vigorosas y realistas a la manera de los mejores escultores tebanos, otras ejecutadas con un gusto por la elegancia que roza la flacidez típica de la técnica menfita. Esta heterogeneidad planteó un problema interpretativo de no fácil solución. La explicación más inmediata, según la cual las piezas de estilo diverso provendrían de ciudades distintas traídas por los peregrinos como exvotos desde su lugar de origen, es considerada por Maspero parcialmente satisfactoria, pero no definitiva. El punto crítico es que incluso entre las piezas homogéneas por procedencia se aprecian diferencias estilísticas que parecen sugerir cronologías separadas por varios siglos, mientras que los datos de excavación y el análisis metalúrgico indican que todas fueron fundidas en el espacio de pocos años. La solución que propone Maspero es de gran interés metodológico. La deduce de una observación realizada en los restos de un taller alfarero descubierto en Esmunén, la antigua Hermópolis. El alfarero conservaba en la parte trasera del taller moldes antiguos junto a los de uso corriente, y continuaba produciendo ocasionalmente objetos con los modelos de sus predecesores. La misma lógica se aplicaba a las fundiciones de bronces votivos. El fundidor guardaba moldes de generaciones anteriores y seguía usándolos cuando la clientela lo requería. Así, un devoto tebano de Bastet, antes de emprender la peregrinación a Bubastis, podía proveerse de exvotos, gatos, figurillas de cabeza de gato u otras figuras divinas, recién fundidos pero ejecutados con matrices de épocas anteriores, objetos de bronce nuevo que llevaban sin embargo la impronta estilística de generaciones más antiguas. 5. Junto al problema estilístico, Maspero aborda de manera explícita la cuestión de la elaboración en serie, inscribiéndola en una reflexión más amplia sobre la naturaleza de las artes menores del período tardío. En Arte en Egipto observa que los últimos siglos del paganismo egipcio fueron, sobre todo en el delta y en la parte septentrional del Egipto medio, siglos de imágenes piadosas destinadas a los vivos y a los muertos, mientras que el Alto Egipto permaneció más ajeno a estos excesos. La dinámica es la de un mercado votivo alimentado por una demanda enorme y continua. Los objetos preparados de 100 en 100, o incluso de 1000 en 1000, para la venta diaria, no podían sino resultar mediocres y carentes de originalidad. Esta afirmación general contrasta de manera significativa con el juicio expresado sobre los bronces felinos de la Fabisa de Bubastis, para los cuales Maspero reconoce una calidad media excepcionalmente elevada respecto al panorama general de la pequeña broncística del período tardío. Los gatos de Bubastis representan, en su valoración,
uno de los puntos más altos de un género en el que los artesanos egipcios sobresalían por una capacidad peculiar para capturar la gracia ondulante de la bestia, la blandura engañosa de sus posturas y la expresión de su rostro. 6. En el panorama más amplio de la broncística del período saíta que traza Maspero, Bubastis ocupa una posición destacada. Afirma explícitamente que, a excepción de un gran Osiris hallado en la Fabisa de Karnak, los bronces más bellos e importantes de las colecciones europeas proceden todos de Memphis o del Delta, y que Bubastis fue la procedencia de los 4 bronces adquiridos por el Louvre en la venta Posno, entre ellos el célebre Masu y el grupo con Horus. Entre las divinidades animales, los gatos y los leones son considerados superiores a la gran masa de las figurillas de Amón, Osiris, Isis, Anubis, que Maspero compara sin indulgencia con las estatuillas doradas y pintadas del barrio de Saint-Sulpice de París. Objetos devocionales de serie, correctos en su esquematismo pero carentes de toda ambición artística. La superioridad de los bronces felinos se atribuye a una aptitud específica de la escultura egipcia respecto al mundo animal. Allí donde la representación de los dioses en figura humana tiende a cristalizarse en fórmulas fijas, la plasmación de los animales, y del gato en particular, conserva una vitalidad observacional que resiste la estandarización. Es esta vitalidad la que convierte la Fabisa de Bubastis de 1878 no solo en un depósito votivo de excepcional cantidad, sino también en una de las fuentes más ricas para el estudio de la pequeña plástica felina del Egipto del primer milenio a.C. 7. El fenómeno documentado en Bubastis se inscribe en un marco más amplio de religiosidad egipcia del período tardío, caracterizado por una notable democratización del culto y por una expansión sin precedentes de las prácticas devocionales individuales. Si en el Imperio Antiguo y en el Imperio Medio el acceso directo a los espacios sagrados estaba reservado al clero y al faraón, en el período tardío la religiosidad popular se expresó a través de formas de participación activa, peregrinaciones, ofrendas votivas, compra de amuletos, depósito de animales sagrados, prácticas que transformaron los grandes santuarios en centros de congregación religiosa de masas. Bubastis era el punto focal de esta devoción popular en lo que respecta al culto felino. La fiesta anual de Bastet, descrita por Heródoto como la más concurrida de todo Egipto, atraía a cientos de miles de devotos de todo el país y del extranjero. La demanda devocional generada por esta afluencia alimentaba directamente la elaboración artesanal de los talleres locales y de otras ciudades, en un círculo económico y religioso en el que la serialidad no estaba en contradicción con la sinceridad de la devoción, sino que era precisamente su condición material. Los depósitos votivos sellados de Bubastis, con sus miles de gatos enteros y cabezas felinas en bronce y fayenza, son por tanto el testimonio estratificado de esta religiosidad colectiva. No un acúmulo casual de objetos, sino el sedimento físico de generaciones de gestos devocionales individuales, consagrados y luego devueltos a la tierra en el recinto de la diosa.